Buenos días a todos. Mi nombre es Julián Ramírez, tengo 58 años y vivo en una pequeña ciudad costera al sur del país. Hoy decidí encender esta cámara y abrirles mi corazón, porque siento que mi historia puede ser un espejo en el que muchos se verán reflejados, o quizá una advertencia para quienes todavía están a tiempo de tomar decisiones diferentes a las mías. No les voy a negar que me cuesta, porque no soy hombre de hablar de mis sentimientos. Fui criado en una época en la que los hombres debíamos ser fuertes, callados y resistentes. Pero la vida me demostró, a golpes, que guardarse todo adentro no siempre es fortaleza, a veces es una condena silenciosa. Si están aquí, les pido algo, acompáñenme hasta el final de este vídeo. Puede que al principio piensen que se trata solo de una historia familiar, de esas que se escuchan en los cafés o en las reuniones de barrio. Pero les prometo que detrás de cada palabra hay secretos, decisiones y giros de vida que pueden cambiar la forma en que entienden el amor, la lealtad y el verdadero valor de las cosas. Yo era un hombre común. Trabajé casi toda mi vida como supervisor en un taller de mecánica. No éramos ricos, pero nunca faltó comida en la mesa ni un techo sobre nuestras cabezas. Con mi esposa, Clara, levantamos un hogar durante más de 30 años. Criamos a nuestra única hija, Camila, con sacrificio y dedicación. Cada tornillo que apreté en ese taller, cada hora extra, cada domingo trabajado, todo lo hice pensando en darle lo mejor. Y no hablo solo de dinero. Hablo de tiempo, de abrazos, de tardes de playa cuando todavía podíamos ir los tres juntos a mirar el atardecer. Hablo de noches de desvelo cuidándola cuando tenía fiebre, de pagarle los estudios que nos costaban medio sueldo, de enseñarle a manejar el viejo Chevrolet que tanto amaba su madre. Todo eso lo di con gusto, sin esperar nada a cambio, porque creí que así debía ser el amor de un padre. Pero ahora entiendo algo que en aquel momento ignoraba, cuando uno entrega todo sin medida, sin enseñar también los límites, a veces no forma gratitud, sino costumbre. Y la costumbre puede transformarse en indiferencia. Hace unos meses, recibí una llamada que me cambió la vida. Una llamada que todavía me retumba en los oídos como si hubiera sido ayer. Estaba sentado en la sala de espera del consultorio médico. Había ido a hacerme un chequeo porque desde la muerte de Clara mi salud se volvió frágil, y mis vecinos insistían en que me cuidara. El lugar olía a desinfectante, la gente miraba sus celulares o tosía con desgano. Yo trataba de distraerme pensando en lo que cocinaría al llegar a casa. Entonces sonó mi teléfono. Era Camila, mi hija. Mi única hija. Contesté con una sonrisa, feliz de escuchar su voz. Pero lo que escuché no fue cariño, ni preocupación, ni siquiera una charla casual de padre a hija. Fue una voz fría, cortante, como la de una desconocida. Papá, vamos a viajar mañana a Europa. Tu casa de la playa y tu carro ya los vendí. Necesitábamos el dinero. Chao. Eso fue todo. Ni una explicación más, ni un perdón, ni siquiera un tono de duda en sus palabras. Colgó así, como quien cierra la puerta de un golpe. Me quedé sentado en esa silla de plástico barato, rodeado de gente que esperaba su turno, y sentí que el mundo se derrumbaba. 35 años criando a mi hija, protegiéndola, amándola, y ahora me desechaba con la facilidad con la que uno tira un papel arrugado a la basura. No lloré. Me sorprendió no hacerlo, porque en los últimos meses las lágrimas se habían vuelto compañeras frecuentes desde que Clara falleció. Ella murió de un infarto una mañana cualquiera, mientras desayunábamos juntos como siempre lo habíamos hecho. Recuerdo su voz diciéndome, «Buenos días, mi amor», antes de llevarse la mano al pecho y caer sobre la mesa. Sus últimas palabras todavía me queman en el alma. Después de su partida, creí que Camila estaría más cerca de mí. Venía a verme seguido, me ayudaba con trámites, me acompañaba al supermercado. Yo pensaba que era por cariño. Ahora sé que era conveniencia. La llamada me lo dejó claro, para ella yo no era un padre, era un obstáculo. Y mis recuerdos más valiosos,
la casa de la playa donde celebramos cumpleaños, navidades y donde Clara y yo construimos sueños, se habían reducido a billetes en las manos de mi hija. Pero lo que Camila no sabía, lo que nadie sabía, es que Clara, mi querida esposa, había dejado un secreto que cambiaría todo. Y es aquí donde comienza la parte de mi historia que quiero compartir con ustedes. Porque a veces la vida nos empuja al borde del abismo, pero justo en ese momento descubrimos que hay caminos escondidos, caminos que solo se revelan cuando uno está dispuesto a mirar más allá del dolor. Les pido otra vez que me acompañen. Lo que voy a contarles no es solo la historia de una traición familiar. Es también la historia de cómo un hombre que lo perdió todo, encontró la manera de levantarse, y de cómo la justicia puede llegar de formas inesperadas, incluso cuando uno ya no cree en ella. El eco de esas palabras todavía retumbaba en mi cabeza: tu casa de la playa y tu carro ya los vendí. Chao. No podía creerlo. Me quedé inmóvil, con el teléfono en la mano, como si el tiempo se hubiera detenido. La gente seguía entrando y saliendo del consultorio médico, pero yo ya no estaba ahí, estaba atrapado en un torbellino de recuerdos y preguntas. ¿Cómo era posible que Camila, la niña que cargué en mis hombros para enseñarle a andar en bicicleta, la joven a la que acompañé en cada graduación, la mujer por la que sacrifiqué tanto, pudiera tratarme con esa frialdad? Me quedé sentado unos minutos más en aquella silla de plástico verde, rodeado de desconocidos que parecían cargar sus propios problemas. Algunos tosiendo, otros mirando el celular, una señora mayor rezando en silencio. Todos parecían envueltos en su rutina de dolor, y yo acababa de recibir el golpe más duro desde la muerte de Clara. Cuando finalmente entré al consultorio, el médico me miró con una sonrisa cordial y comenzó a revisar mis signos vitales. Habló de la presión arterial, del colesterol, de la importancia de descansar más y comer mejor. Yo asentía con la cabeza, pero en mi mente seguía escuchando la voz de Camila, fría, calculadora, distante. Necesitábamos el dinero. Ese plural me dolió más que cualquier otra cosa. ¿Quiénes eran nosotros? Yo ya lo sabía, Camila y Daniel, su esposo. Nunca le agradé a ese hombre, nunca me vio con respeto. Para él yo era un viejo estorbo, alguien que no encajaba en su plan de vida. Y ahora entendía que él estaba detrás de todo. Cuando salí del consultorio, caminé despacio hacia la parada del autobús. Sí, del autobús, porque ya no tenía coche. El viejo Chevrolet que había cuidado con tanto esmero, ese que Clara adoraba y que llevaba impregnado el olor de sus perfumes y de nuestros viajes familiares, ya no existía para mí. Camila lo había vendido como si fuera chatarra. Me subí al autobús y busqué un asiento junto a la ventana. Miré la ciudad pasar, las tiendas, la gente corriendo con prisa, los vendedores ambulantes ofreciendo dulces en las esquinas. Todo parecía igual, pero dentro de mí todo había cambiado. Sentí rabia, sí, pero también una calma extraña. Una calma que no había sentido desde que Clara se fue. Y entonces recordé algo, un detalle que había permanecido en el olvido, enterrado bajo meses de dolor. 3 días antes de morir, Clara me entregó un sobre Manila. Guarda esto en el cajón de tu cómoda, me dijo con esa dulzura que la caracterizaba. Si algo me pasa, ábrelo cuando te sientas listo. No antes. Yo lo guardé sin pensarlo. Después, entre el funeral, los trámites y el vacío inmenso de su ausencia, simplemente lo olvidé. Pero ahora, sentado en ese autobús, sentí que Clara me estaba susurrando desde algún rincón invisible: Julián, es momento de abrirlo. Llegué a casa con las manos temblorosas. El silencio me recibió como siempre, un silencio que pesaba más desde que Clara ya no estaba para llenarlo con su risa. Subí directo a mi habitación, abrí el cajón de la cómoda y allí estaba el sobre, intacto, con mi nombre escrito en la letra cuidadosa de mi esposa. Me senté en la cama y lo sostuve un largo rato. No quería abrirlo de golpe, como si hacerlo fuera a traer de vuelta todos los recuerdos de golpe. Afuera, el cielo se oscurecía,
y las sombras comenzaban a dibujar figuras familiares en las paredes. Respiré hondo y abrí el sobre. Adentro encontré varios documentos y una carta. La voz de Clara parecía salir de cada palabra escrita. Mi querido Julián, si estás leyendo esto es porque ya no estoy contigo. Perdóname por no haberte contado todo antes, pero quería protegerte de las preocupaciones. Durante estos años invertí nuestros ahorros en propiedades y negocios. No solo tenemos la casa de la playa, tenemos más. Mucho más de lo que imaginas. Quiero que sepas que eres rico, Julián. Lo fuiste siempre, pero ahora lo eres en papeles también. Lo hice por ti, por nosotros, y también para que Camila nunca se aprovechara de lo que tenemos. Ella debía amarnos por lo que somos, no por lo que tenemos. Con amor eterno, Clara. Al leer esas líneas, mis ojos se llenaron de lágrimas. Clara había pensado en todo. Mientras yo creía que apenas sobrevivíamos, ella estaba construyendo un futuro silencioso, sólido, para protegernos. Y ahora entendía, Camila creía que me había dejado sin nada, pero en realidad me había dado una oportunidad. Cerré el sobre con manos temblorosas, pero con una sonrisa. Mi hija pensaba que yo estaba derrotado, que ya no tenía nada. Pero Clara, incluso desde la tumba, me había dejado la mejor arma, la verdad. Esa noche no dormí. Caminé por la casa, toqué los muebles que Clara había elegido, miré las fotos familiares colgadas en la sala, y me pregunté en qué momento Camila dejó de ser aquella niña sonriente para convertirse en una mujer capaz de traicionar así a su propio padre. Y entonces lo decidí, no me quedaría de brazos cruzados. No iba a llorar en silencio mientras mi hija se llevaba lo que me pertenecía. No, yo iba a defender lo mío. Pero lo haría a mi manera. La guerra había comenzado. Esa noche, mientras el reloj marcaba las 2 de la madrugada y yo seguía sin pegar un ojo, los recuerdos me atacaban como fantasmas implacables. Cerraba los ojos y veía a Clara sirviéndome café por la mañana, escuchaba su risa en la cocina, sentía el roce de sus manos tibias cuando me decía tranquilo, Julián, todo saldrá bien. Pero también, inevitablemente, regresaba a la llamada de Camila, a esa frialdad que me perforaba el pecho como un cuchillo. Pensé en mi esposa, en cómo había vivido y en cómo se había ido. Clara murió sin dolor, de manera rápida, pero la herida que dejó fue devastadora. Nunca olvidaré aquel desayuno, el olor del pan tostado, el café recién hecho, la luz dorada que entraba por la ventana. Ella me besó la frente, como hacía cada mañana desde que nos casamos, y me dijo, «Buenos días, mi amor». Fueron sus últimas palabras. En cuestión de segundos, la taza se volcó sobre la mesa y Clara cayó al suelo. Un infarto fulminante me la arrebató para siempre. Después de su muerte, Camila se convirtió en mi único lazo familiar cercano. Ella comenzó a visitarme más seguido, al menos eso creía yo. Se ofrecía a acompañarme al mercado, a ayudarme con trámites, incluso me decía con voz dulce, «Papá, tienes que cuidarte más ahora que estás solo». Yo, ingenuo, pensé que era cariño. Hoy entiendo que era estrategia. Los recuerdos de la casa de la playa me golpeaban aún más fuerte. No era solo una propiedad, era un refugio lleno de memorias. Clara y yo la habíamos comprado cuando Camila tenía 15 años, con sacrificios que solo los que trabajan de sol a sol pueden comprender. Cada verano viajábamos allí, cumpleaños con velas que volaban con el viento marino, navidades con parrilladas improvisadas, tardes enteras mirando a Camila correr descalza por la arena. Esa casa representaba nuestra historia, nuestro esfuerzo y nuestra felicidad. ¿Y el coche? Ah, el coche. Mi viejo Chevrolet azul. Era mi tesoro, mi orgullo de mecánico. Lo lavaba cada domingo religiosamente, lo enceraba hasta que brillaba como espejo. Ese auto llevaba impregnado el aroma de los viajes familiares, de los paseos con Clara a la costa, de las primeras clases de manejo de Camila. No era un simple vehículo, era parte de mi vida,
una cápsula de recuerdos. Y ella, mi propia hija, lo había vendido sin pensarlo, como si fuera un mueble viejo. Esa traición dolía más que cualquier deuda, más que cualquier pérdida material. Porque uno puede perder dinero y recuperarlo, puede vender una casa y comprar otra, pero los recuerdos, esos no tienen precio. Y Camila, con su decisión fría, había intentado borrar de un plumazo lo más sagrado que me quedaba de Clara. Me serví un vaso de agua y me miré en el espejo del pasillo. Frente a mí estaba un hombre de 58 años, con canas que aparecieron demasiado pronto, con arrugas marcadas por el trabajo duro y la tristeza. Pero detrás de esa imagen cansada, sentí nacer algo nuevo, una chispa de determinación. Clara me había dejado una herencia inesperada, no solo en papeles y propiedades, sino en valentía. Era como si me dijera, no te dejes, Julián. Este es tu momento de demostrar de qué estás hecho. Y yo lo iba a hacer. Al día siguiente, después de un café amargo que no supo igual sin ella, tomé el sobre nuevamente. Lo abrí con calma, repasando cada documento. Escrituras, cuentas bancarias, certificados de inversión. Clara había sido más inteligente de lo que jamás imaginé. Había invertido en silencio, había multiplicado nuestros ahorros, había asegurado un futuro que yo nunca sospeché. Me detuve en una frase de su carta: Camila debe amarnos por lo que somos, no por lo que tenemos. Esa frase me atravesó como un relámpago. Clara lo había previsto todo. Ella sabía que nuestra hija tenía una debilidad peligrosa por el dinero y la comodidad. Y quiso protegerme, protegernos, de esa ambición. Ahora lo entendía, Camila no solo me había robado la casa y el coche, me había robado también la dignidad de padre. Pero esa guerra no la iba a perder. No pensaba enfrentarla con gritos ni reproches, la enfrentaría con algo mucho más poderoso, la verdad y la justicia. Así que marqué un número que no había usado en meses, el de Jorge Morales, un abogado amigo de la familia, alguien que siempre había admirado a Clara. Sabía que si había alguien en quien podía confiar, era él. Cuando escuché su voz al otro lado del teléfono y me preguntó cómo estaba, apenas pude responder. Necesito verte, Jorge. Encontré algo que puede cambiarlo todo. Y en ese momento, supe que el verdadero combate acababa de comenzar. La cita con Jorge estaba programada para el día siguiente por la mañana, pero esa noche apenas pude conciliar el sueño. Sentía que llevaba un peso enorme sobre los hombros, como si cada recuerdo de Clara y cada palabra cruel de Camila se mezclaran en un torbellino imposible de detener. Me levanté temprano, me vestí con mi mejor camisa, la que Clara siempre decía que me hacía parecer más joven, y caminé hasta el despacho de Jorge, un edificio antiguo en el centro de la ciudad, con paredes altas y puertas de madera que crujían al abrirse. El olor a papel viejo y café recién hecho me recibió al entrar. Jorge, un hombre de cabello canoso y lentes gruesos, me abrazó con afecto. Había sido amigo de Clara desde la universidad y siempre nos tendió la mano cuando lo necesitamos. Julián, qué gusto verte. Aunque por tu voz ayer, entiendo que no es un encuentro cualquiera. Asentí y le entregué el sobre que Clara me había dejado. Sus ojos se abrieron con asombro mientras revisaba cada documento. ¿Sabías todo esto?, preguntó con voz incrédula. No, Jorge. Me enteré hace apenas unos días. Clara lo mantuvo en secreto. Tu esposa era más inteligente de lo que imaginábamos. Esto es enorme. No solo tienes la casa de la playa, Julián. Eres propietario de varios inmuebles, cuentas bancarias que nunca usaste, e incluso acciones en empresas consolidadas. Me miró con seriedad. Eres un hombre rico, aunque no lo supieras. Me quedé en silencio. Esa palabra, rico, me sonó ajena. Yo nunca me consideré más que un trabajador que apenas lograba llegar a fin de mes. Pero ahí estaba, escrito en papeles oficiales, en números que parecían irreales. ¿Y la venta de la casa y el coche?
Pregunté con un nudo en la garganta. Jorge se acomodó los lentes y negó con la cabeza. Esa venta fue ilegal. Camila no tenía derecho a hacerlo. La casa y el vehículo siguen siendo tuyos. Podemos revertirlo todo. Incluso podríamos proceder legalmente contra tu hija por fraude. Sus palabras me golpearon fuerte. Proceder contra mi propia hija. Denunciarla. ¿Era eso lo que quería? No, mi corazón de padre no podía soportar esa idea. No, Jorge. No quiero llevarla a los tribunales. Quiero hacer esto de otra manera. ¿De qué manera hablas? Quiero que todo se mantenga en secreto. Que se anule la venta, sí, pero sin que Camila sepa todavía que yo estoy detrás. Jorge me miró en silencio, como si intentara descifrar lo que pasaba por mi cabeza. Finalmente asintió. ¿Eres mi cliente, Julián? Y más que eso, mi amigo. Si así lo deseas, lo haremos discretamente. Al salir de la oficina, sentí algo que no había experimentado desde hacía meses: control. Por primera vez desde la muerte de Clara, tenía un plan, un propósito. Y ese propósito no era vengarme de mi hija, sino enseñarle una lección que jamás olvidara. Volví a casa caminando despacio, observando la vida de la ciudad. Los vendedores ambulantes gritaban sus ofertas, los niños salían de la escuela, las parejas discutían en las esquinas. Cada uno con sus problemas, cada uno con sus secretos. Y yo era un hombre que jugaba un papel doble. De día, sería el viudo pobre, abandonado por su hija, el que inspiraba compasión en los vecinos. Pero en la sombra, sería el verdadero dueño de propiedades, cuentas y empresas, orquestando con paciencia la recuperación de todo lo que me pertenecía. Esa noche, me serví un vaso de vino, uno de los que Clara guardaba para ocasiones especiales, y brindé en silencio frente a su foto en la sala. Tu plan está en marcha, mi amor. Y te prometo que no fallaré. Lo que Clara había dejado en aquel sobre no era solo riqueza. Era también la oportunidad de recuperar mi dignidad, y quizá, de enseñarle a Camila el valor de la familia, aunque tuviera que aprenderlo de la manera más dura. La guerra silenciosa acababa de comenzar. Los días siguientes fueron una mezcla de calma aparente y agitación interna. En el barrio todos creían que yo era un hombre derrotado, un viudo al que su propia hija había abandonado. Y yo alimentaba esa versión con una sonrisa cansada y un paso lento. Pero en mi interior, cada día sentía crecer la determinación de Clara, esa fuerza que me había dejado como herencia en aquel sobre Manila. Mientras tanto, Jorge avanzaba con los trámites. Cada 2 o 3 días me llamaba para darme noticias. Ya conseguimos anular la venta del coche, me dijo una mañana. La transacción de la casa de la playa también está en proceso. Legalmente nunca dejó de ser tuya, Julián. Lo que hicieron fue un fraude. Yo lo escuchaba en silencio, agradecido pero también con un sabor amargo. Porque la justicia de los papeles no borraba la traición de la voz de mi hija en aquella llamada. Sin embargo, necesitaba paciencia. Mi plan no era gritarle en la cara lo que había hecho, ni presentarme como un hombre poderoso de un día para otro. No. Yo quería que Camila tocara fondo. Quería que la vida misma le mostrara la magnitud de sus errores. En las calles, los vecinos me miraban con lástima. Pobre Julián, murmuraban. Su hija se fue y lo dejó sin nada. Aurora, mi vecina de toda la vida, se acercaba con frecuencia. Julián, ¿es cierto que Camila vendió todo y se fue a Europa? Sí, Aurora, respondía con voz serena. Se fue con Daniel, dice que allá tendrán una gran oportunidad de negocios. Ella suspiraba, moviendo la cabeza. Qué tristeza, hijo. Después de todo lo que hiciste por ella. Yo asentía sin dar más detalles. En el fondo, esa compasión me servía. Me permitía mantener mi papel de viudo indefenso mientras,
en silencio, reconstruía cada pieza del patrimonio que Clara había dejado bajo mi nombre. Una tarde decidí tomar el autobús hacia la costa para ver con mis propios ojos la casa de la playa. El viaje fue largo, casi 3 horas, pero cada minuto me devolvía un recuerdo: Camila corriendo por la arena con un cubo y una pala, Clara cocinando pescado fresco, yo armando fogatas para que no pasáramos frío. Cuando llegué, me quedé parado frente a la fachada pintada de color crema. Allí estaba, igual que en mi memoria, con la terraza que daba al mar y las ventanas grandes que Clara insistió en diseñar para que entrara la brisa. Me senté en la acera de enfrente, observando en silencio. Un señor mayor salió de la casa y me saludó con cortesía. ¿Está usted bien, caballero? Sí, respondí. Solo, recordando. Conocí bien a los antiguos dueños. Ah, sí. Nos dijeron que la señora estaba muy enferma y que necesitaba vender rápido. Una ganga para nosotros, aunque luego nos enteramos de que la venta no era legal y tuvimos que devolverla. Escucharlo me dolió como un puñal. Camila había inventado que yo estaba enfermo para justificar aquella venta apresurada. Había usado mi vulnerabilidad como excusa. Para ella, yo no era un padre, era una historia conveniente que podía manipular. Caminé de regreso a la parada del autobús con el corazón pesado, pero también con más convicción. Clara había tenido razón, nuestra hija debía aprender a valorar lo que tenía. Y si la vida me había dado la oportunidad de enseñarle esa lección, no iba a desaprovecharla. Esa noche llamé a Jorge. Quiero recuperar el coche de Clara también, le dije con firmeza. Va a ser más complicado, respondió él. Camila tenía un poder notarial que le permitía venderlo. Usted lo firmó después del funeral. Cerré los ojos y recordé aquellos días de confusión, en los que Camila me trajo papeles para firmar para facilitar los trámites. Yo, ciego de dolor, firmé sin leer. Entonces haz lo que sea necesario, Jorge. Ese coche no es solo un vehículo. Es parte de mi vida. Colgué y me serví un café fuerte. La guerra era lenta, silenciosa y calculada. Pero cada movimiento me acercaba más a mi objetivo, recuperar no solo mis bienes, sino también la dignidad que mi propia hija había intentado arrebatarme. Lo que Camila no sabía es que tarde o temprano, cada decisión tiene consecuencias. Y las suyas estaban a punto de alcanzarla. Las semanas siguientes se convirtieron en una especie de teatro silencioso. De puertas para afuera, yo seguía siendo el padre abandonado, el viudo pobre al que su hija había dejado en la ruina. En el barrio, todos me miraban con esa mezcla de compasión y curiosidad morbosa que la gente reserva para las tragedias ajenas. El carnicero me regalaba un poco más de carne porque usted lo necesita, don Julián. La señora del puesto de verduras me hacía descuento en las papas y tomates. Incluso el panadero, que nunca había tenido fama de generoso, comenzó a guardarme un par de panes recién horneados cada mañana. Yo aceptaba con gratitud y una sonrisa humilde, pero por dentro me hervía una ironía que me costaba contener. Porque mientras todos me trataban como a un hombre derrotado, yo sabía que tenía bajo mi control propiedades, cuentas bancarias y papeles que podían cambiar el rumbo de todo. Clara me había dejado no solo dinero, sino también un plan oculto. Y ahora yo jugaba 2 papeles a la perfección, el viudo pobre y el heredero silencioso. En las noches repasaba una y otra vez los documentos que Jorge me ayudaba a ordenar. Escrituras de casas en diferentes barrios, un pequeño hotel en la costa, acciones en empresas que yo ni siquiera sabía que existían. Me sentía como un actor que descubre de pronto que lleva décadas interpretando el papel equivocado. Toda mi vida creí ser un hombre de clase media, apenas sobreviviendo con el sueldo del taller, y ahora entendía que había estado parado sobre una fortuna cuidadosamente construida por Clara. Pero no era el dinero lo que me mantenía despierto, sino la traición de Camila. Esa voz fría diciéndome, tu casa ya la vendí, tu coche también, me retumbaba en la cabeza como un martillo. ¿Cómo había llegado mi hija a convertirse en alguien así?
¿En qué momento dejó de valorar los recuerdos, la familia, el esfuerzo? Una tarde, mientras barría la entrada de la casa para mantener la fachada de hombre ocupado y humilde, Aurora se acercó con su habitual tono curioso. «Julián, ¿cómo estás llevando todo esto?», me preguntó, con la mirada llena de lástima. «Aquí voy, Aurora. Un día a la vez. Dicen que Camila está disfrutando en Europa. Que anda de viaje con Daniel, como si nada». Me limité a sonreír, aunque por dentro me ardía la rabia. Sí, seguramente andaban riendo en alguna calle parisina o brindando en un bar de Madrid, mientras yo fingía pobreza y organizaba mi contraataque silencioso. Esa noche llamé a Jorge de nuevo. «¿Qué novedades hay del coche?», pregunté. «Buenas noticias, Julián. El comprador resultó ser un conocido mío. Cuando le expliqué que la venta se hizo bajo engaño, aceptó devolverlo a cambio de una compensación mínima. El Chevrolet vuelve a ser suyo». Cerré los ojos y sonreí. No era solo recuperar un auto, era recuperar un pedazo de mi vida con Clara. Colgué y me serví un trago de whisky, uno que guardaba para momentos especiales. Brindé en silencio frente a la foto de mi esposa en la sala. «Clara, todo está volviendo a su lugar. Gracias por pensar en todo incluso después de irte». Pero lo más sorprendente ocurrió una mañana de domingo. Mientras tomaba café en la cocina, el teléfono sonó. Reconocí al instante la voz de Camila, aunque sonaba diferente, menos segura, más frágil. «Papá, ¿cómo estás?», dijo con una dulzura sospechosa. «Bien, hija. ¿Y tú? ¿Cómo va Europa?». «Mira, quería avisarte que ya hicimos la transferencia por la venta de la casa y el coche. Te depositamos tu parte en tu cuenta. No es mucho, pero te servirá unos meses mientras buscas algo más pequeño». Me reí en silencio. «¿Tu parte?», dijo. Como si estuviera repartiendo una herencia que no le pertenecía. «¿Y cuánto es mi parte?», pregunté, fingiendo calma. «El 30%. Nosotros necesitamos el resto para la inversión en Europa». Daniel encontró una oportunidad increíble. 30% de mis propios bienes. ¡Qué generosa! Entiendo, hija. ¿Y cuándo viajan? Hoy en la tarde. Estaremos fuera al menos 6 meses, quizá más. Pero no te preocupes, papá. Cuando regresemos, te ayudaremos a encontrar un departamento pequeño, acorde a tus necesidades. Acorde a mis necesidades. Esa frase me perforó el pecho. ¿Qué sabía ella de mis necesidades? No eran paredes nuevas ni un techo ajeno lo que yo necesitaba. Era respeto. Era amor. «Está bien, Camila». «Que tengan buen viaje», dije con voz serena. «Sabía que ibas a entender, papá. Te queremos mucho». Colgó sin esperar respuesta. Y yo me quedé allí, con el teléfono en la mano, riéndome como no lo hacía desde hacía meses. Una risa amarga, pero liberadora. Porque en el fondo sabía que tarde o temprano, la vida le iba a pasar la factura. Ese día, mientras veía desde mi ventana cómo un taxi se llevaba a Camila y a Daniel con sus maletas rumbo al aeropuerto, sentí algo que no esperaba, alivio. Sí, me dolía la traición, pero también sabía que mi tiempo había llegado. Ellos se iban creyendo que me habían dejado vacío. Y yo, en silencio, tenía todas las cartas buenas en la mano. La partida apenas estaba comenzando. El barrio se quedó en silencio después de que el taxi dobló la esquina con Camila y Daniel adentro. Yo los observé desde la ventana, sin que ellos se dieran cuenta, y me sorprendió la indiferencia de ambos. Ni una mirada atrás, ni un gesto de despedida. Solo risas nerviosas y la emoción de quienes creen que el futuro les pertenece. Cuando cerré la cortina, sentí un vacío en el estómago, pero también una fuerza nueva.
Había llegado el momento de mover la primera ficha de mi plan. Saqué del cajón los documentos que Clara me había dejado y los extendí sobre la mesa de la cocina, como un general desplegando mapas de batalla. Las escrituras de las propiedades, los estados de cuenta, los certificados de inversión, todo estaba ahí. Clara había sido más previsora de lo que jamás imaginé. A la mañana siguiente me dirigí de nuevo al despacho de Jorge. El edificio, con sus pisos de mármol desgastado y su ascensor antiguo que se demoraba una eternidad en subir, me recibió con el mismo olor a café fuerte y tinta de impresora. Jorge me esperaba en su oficina, rodeado de pilas de expedientes. Julián me saludó estrechándome la mano. Estuve revisando todo con calma. ¿Sabes lo que tienes aquí? Lo sé, Jorge. Por eso estoy aquí. Necesito que me digas qué puedo hacer legalmente. Él se acomodó los lentes y comenzó a explicarme. Todo está en regla. Eres el propietario legítimo de estas propiedades y cuentas. La venta de la casa de la playa, como te dije, fue ilegal. Podemos recuperarla sin problema. Y el coche, bueno, ya inicié las gestiones para que vuelva a tu nombre. Perfecto. Pero hay algo más, dije con firmeza. Quiero que nada de esto salga a la luz todavía. Ni Camila ni nadie debe enterarse de que soy el dueño de todo. Jorge arqueó las cejas. ¿Estás seguro? Podríamos recuperar la casa en cuestión de días, pero tu hija sabrá de inmediato que la jugada se le vino abajo. No quiero que lo sepa aún. Quiero que piense que me dejó sin nada. Necesito tiempo para que aprenda por las malas lo que significa perderlo todo. Hubo un silencio tenso. Jorge me miraba con mezcla de admiración y desconcierto. Entiendo, dijo al fin. No es la estrategia más común, pero si eso es lo que deseas, lo mantendremos en secreto. Salí de la oficina con una sensación extraña. No era venganza lo que me movía, aunque cualquiera podría pensarlo. Era educación. Clara lo había previsto, Camila debía amarnos por lo que éramos, no por lo que teníamos. Y si no había querido aprenderlo en vida, lo aprendería ahora, en carne propia. Los días siguientes transcurrieron entre llamadas de Jorge y mi rutina silenciosa. Por la mañana salía a caminar por el barrio, saludando a los vecinos que me ofrecían palabras de ánimo. Por la tarde, revisaba documentos, hacía cuentas, pensaba estrategias. Me convertí en dos hombres, el viudo pobre que inspiraba lástima, y el heredero oculto que planificaba en la sombra. Un miércoles por la tarde, Jorge me llamó con buenas noticias. Julián, lo conseguimos. La venta de la casa de la playa fue anulada oficialmente. Ya está de nuevo a tu nombre. Me quedé en silencio unos segundos, procesando la noticia. Aquella casa que representaba la memoria viva de Clara y de toda nuestra familia volvía a ser mía. Sonreí con un nudo en la garganta. Gracias, Jorge. No sabes lo que significa. Y el coche también está prácticamente asegurado. El comprador entendió la situación y lo devolverá pronto. Colgué y me serví un café fuerte. Mientras lo bebía, miré las fotos colgadas en la sala, Clara sonriendo, Camila de niña con su traje de baño, los veranos en la playa, las parrilladas en la terraza. Todo eso estaba de vuelta en mis manos, aunque Camila lo hubiera intentado borrar. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí profundamente. Soñé con Clara, sentada en su mecedora favorita, leyéndome un periódico. Cuando me vio, me sonrió y dijo: Ya era hora, Julián. Ya era hora de que te defendieras. Me desperté con una paz que no recordaba haber sentido desde su muerte. Y con la certeza de que la partida apenas estaba comenzando. El barrio me observaba como a un animal herido. Cada vez que salía a la tienda o al mercado, las miradas eran las mismas: compasión, lástima, curiosidad. Y yo, que siempre fui un hombre orgulloso, aprendí a soportarlas con serenidad.
En el fondo, esa imagen de viudo abandonado me servía de escudo. Nadie sospechaba que detrás de mi camisa gastada y mis pasos cansados, yo estaba recuperando pieza por pieza todo lo que Camila había intentado arrebatarme. Era como vivir una doble vida. Por la mañana, era el Julián que pedía fiado una barra de pan en la panadería, el hombre al que los vecinos ofrecían un plato de sopa caliente para que no pasara hambre. Pero al caer la tarde, cerraba la puerta de mi casa, extendía los documentos sobre la mesa de la cocina y me convertía en un estratega. Revisaba escrituras, cuentas bancarias, informes legales de Jorge. Aprendía sobre propiedades que nunca había visitado, sobre inversiones que ni sabía que existían. Me sorprendía a mí mismo. Yo, que toda la vida había vivido con lo justo, ahora estudiaba balances financieros y contratos de arrendamiento. Clara me había dejado mucho más que dinero, me había dejado la oportunidad de reinventarme. Sin embargo, el dolor de la traición de Camila seguía allí. Cada noche, cuando el silencio se apoderaba de la casa, me invadía la misma pregunta: ¿en qué momento mi hija dejó de verme como un padre para convertirme en un estorbo? Recordaba cuando era pequeña y corría hacia mí gritando papá, con los brazos abiertos, y me costaba aceptar que ahora pudiera tratarme como un objeto descartable. Un sábado por la tarde, Aurora, mi vecina de toda la vida, se acercó mientras yo regaba las plantas. Julián, hijo, ¿cómo estás llevando todo esto? Preguntó con esa voz llena de cariño y chisme al mismo tiempo. Aquí voy, Aurora, un día a la vez, respondí, sonriendo débilmente. Se comenta que Camila y Daniel ya están instalados en Europa, viviendo la buena vida. Eso parece, dije bajando la mirada, como si me doliera más de lo que realmente me dolía. Aurora me tocó el brazo con ternura. ¿Eres fuerte, Julián? No cualquiera aguanta lo que tú estás pasando. Yo asentí, agradecido. Si supiera la verdad, pensaba. Si supiera que cada lágrima que ella imaginaba ya había sido reemplazada por planes y decisiones calculadas. Jorge, por su parte, trabajaba con eficiencia. Me llamaba varias veces por semana con actualizaciones. La casa de la playa ya está de nuevo a tu nombre, me dijo un martes. Y el coche lo tendrás de vuelta en unos días. El comprador fue comprensivo. Excelente, Jorge. Mantén todo en silencio, por favor. Nadie debe saberlo todavía. Entendido, respondió él. Pero dime, Julián, ¿qué piensas hacer cuando tu hija regrese? Guardé silencio unos segundos. No lo sé todavía. Pero quiero que cuando lo haga, no me encuentre como la víctima que imagina, sino como el hombre que su madre siempre quiso que fuera, firme, justo, y listo para enseñarle lo que significa la palabra consecuencias. Colgué con un extraño cosquilleo en el pecho. No era venganza lo que buscaba, aunque el orgullo herido me lo pidiera. Era algo más profundo, era una lección. Una que Camila debía aprender para no seguir destruyendo todo lo que tocaba. Esa noche, mientras cenaba solo, levanté mi copa de vino frente a la foto de Clara y le hablé en silencio. Tu plan avanza, mi amor. Y te prometo que nuestra hija aprenderá lo que significa realmente perder, y lo que significa ganar con dignidad. El tablero estaba listo. Y yo tenía todas las piezas en mis manos. Los días se fueron sucediendo como si fueran capítulos de una obra de teatro que solo yo conocía. El barrio seguía viéndome como el hombre abandonado, pero la realidad era que Jorge y yo avanzábamos con pasos firmes. Una tarde, su voz sonó distinta al teléfono, cargada de entusiasmo. Julián, buenas noticias. La venta de la casa de la playa quedó anulada por completo. El fraude fue evidente, y los compradores aceptaron la devolución de su dinero. Esa propiedad vuelve a ser tuya legalmente. Sentí un nudo en la garganta. No era solo ladrillo y cemento. Era volver a tener en mis manos el escenario de los veranos más felices con Clara, el lugar donde Camila aprendió a nadar, donde celebramos cumpleaños y navidades.
Gracias, Jorge. De verdad, gracias, le respondí con la voz entrecortada. Unos días después, llegó la segunda noticia que me devolvió la sonrisa. El Chevrolet también es tuyo otra vez, me dijo Jorge. El comprador entendió la situación y aceptó devolverlo. Cerré los ojos y pude imaginar a Clara, con sus lentes de sol y un pañuelo en la cabeza, riéndose a mi lado mientras conducíamos hacia la costa. Ese coche no era un simple vehículo, era un cofre rodante de recuerdos, un pedazo de vida que me negaba a perder. Decidí que era hora de comprobar con mis propios ojos el regreso de la casa. Me subí al autobús y emprendí el viaje hacia la playa. El trayecto fue largo, pero cada curva de la carretera me devolvía pedazos de memoria, Camila de niña corriendo con su cubo de arena, Clara asando pescado en la parrilla, yo reparando la barandilla de la terraza mientras ellas reían. Cuando llegué, me quedé de pie frente a la fachada pintada de crema, igual que en mis recuerdos. La terraza daba al mar, y el olor a sal me golpeó como una bofetada dulce y dolorosa. Caminé despacio alrededor, pasando la mano por las paredes ásperas, respirando profundamente. Allí estaba todo lo que Camila había reducido a un simple contrato de compraventa. Me senté en la acera de enfrente, mirando la casa como quien observa a un viejo amigo reencontrado. Al poco rato, un vecino se acercó, un hombre mayor con sombrero de paja. ¿Está usted bien, señor?, preguntó con curiosidad. Sí, solo recordando. Conocí muy bien a los dueños de esta casa. Qué lástima lo que pasó. Los compradores nos contaron que la señora estaba muy enferma y que necesitaban vender rápido. Pero resultó que todo fue un engaño. Mi corazón se estremeció. Camila había usado mi supuesta enfermedad como excusa para deshacerse de la propiedad. Inventó una mentira para justificar lo injustificable. Me levanté y le di las gracias al vecino. Mientras me alejaba, sentí una mezcla de rabia y determinación. Rabia por la facilidad con que mi hija había inventado mi desgracia, determinación porque cada una de sus mentiras iba a tener un precio. De regreso a casa, me encontré con Aurora, que me esperaba con una bolsa de pan. Te traje un poco, Julián. Sé que las cosas no son fáciles ahora. Sonreí agradecido, aunque por dentro me quemaba la ironía. Gracias, Aurora. Siempre tan atenta. Esa noche, ya en mi cocina, extendí sobre la mesa los documentos de Jorge y los recuerdos de la casa de la playa. Pasé la mano por la foto de Clara que estaba colgada en la pared y murmuré. Todo está volviendo, mi amor. Y todo volverá a su lugar. Nuestra hija pensó que me quitaba todo, pero apenas empieza a aprender lo que significa realmente perder. Del otro lado de la línea escuché un sollozo contenido. Papá, no sé qué hacer. Eduardo me dejó en Europa, se fue con otra mujer. Me quedé sin nada y ahora regreso a esto. La ironía era brutal, me había abandonado por un hombre que resultó ser peor que nada, y ahora volvía a mí, como si de pronto recordara que tenía un padre. ¿Dónde estás ahora, Camila? En el departamento, pero no sé por cuánto tiempo. Papá, ¿puedo ir a verte? No tengo a nadie más. Sonreí con frialdad antes de suavizar la voz. Por supuesto, hija. Esta siempre será tu casa. Ven cuando quieras. Una hora después, escuché los golpes en la puerta. Cuando abrí, casi no reconocí a la mujer que tenía frente a mí. Camila había adelgazado, sus ojos estaban rodeados de ojeras profundas, su cabello descuidado, y su ropa cara se veía arrugada, fuera de lugar. Por un instante pensé que iba a abrazarme, pero se contuvo, como si recordara de golpe todo lo que nos separaba. Pasa, hija, le dije con un gesto tranquilo. ¿Quieres un café? Sí, por favor. Nos sentamos en la cocina, en la misma mesa donde semanas atrás yo había extendido los documentos de Clara. Camila parecía más pequeña en esa silla, como una niña perdida. Papá, lo siento mucho por cómo me fui.
Sé que te traté mal, que te dije cosas horribles. Y ahora no tengo nada. Eduardo me engañó en todo. Nunca hubo negocio en Europa. Solo quería escapar de sus deudas, y yo lo seguí como una tonta. Su voz se quebró y comenzó a llorar. Lágrimas reales, de esas que no buscan manipular, sino que nacen del dolor. Por un momento, mi corazón de padre se estremeció, recordando a aquella niña que corría hacia mí en la playa. Pero no podía olvidar tampoco la frialdad con la que me había desechado meses atrás. ¿Qué pasó exactamente con Eduardo? Pregunté con calma. Se fue con otra mujer, papá. Una camarera de hotel en París. Me dejó sola, con deudas que ni sabía que existían. Y ahora los bancos me persiguen, dicen que soy responsable de todo porque estaba casada con él. Y encima esta carta de desalojo. No sé qué hacer. Bajé la mirada, fingiendo dolor. Lo siento mucho, hija. De verdad. Pero dime, ¿qué piensas hacer ahora? Pensé que tal vez, titubeó antes de soltarlo. Tal vez podría quedarme contigo un tiempo. Solo hasta que consiga un trabajo y un lugar pequeño donde vivir. Allí estaba. El momento que había esperado. La misma hija que me echó con una llamada telefónica, ahora pedía refugio bajo mi techo. Claro, Camila. Esta siempre será tu casa, respondí con una calma que escondía cálculo. Sus ojos se abrieron con sorpresa, como si no esperara tanta facilidad. Me abrazó con fuerza, un abrazo desesperado de alguien que se aferra al último salvavidas. Yo la abracé también, pero no como antes. Esta vez había estrategia en mis brazos. Gracias, papá. Te prometo que encontraré trabajo pronto, no seré una carga. No te preocupes ahora. Descansa, recupérate, después veremos. Camila sonrió débilmente, con lágrimas aún en los ojos. No sabía que había entrado en el tablero que yo había preparado para ella. Y que cada día bajo mi techo sería parte de la lección que necesitaba aprender. Esa noche, mientras ella desempacaba en su antigua habitación, yo me serví una copa de vino de la reserva de Clara y miré el retrato de mi esposa en la pared. Lo logramos, amor. Nuestra hija está aquí, justo como querías. Y ahora empieza la verdadera enseñanza. Camila llegó con 2 maletas y una caja de cartón, todo lo que le quedaba de la vida lujosa que había presumido meses atrás. La vi subir a su antigua habitación, la misma donde de adolescente pegaba pósters en la pared y escribía en un diario escondido bajo la almohada, y pude notar la humillación en cada uno de sus movimientos. Había pasado de vivir en un departamento elegante en la ciudad a refugiarse en el cuarto de su niñez. Cuando bajó, traía en la mano un sobre color crema. Papá, encontré esto entre las cosas de Eduardo. Tenía tu nombre escrito. Mi corazón se aceleró. Era la letra de Clara, reconocible desde cualquier distancia. Tomé el sobre con cuidado. Era más pequeño y más nuevo que el que yo había abierto semanas atrás. Camila se sentó frente a mí en la mesa de la cocina, expectante. Yo abrí el sobre lentamente, sintiendo el peso de la memoria. Dentro había una carta breve y una pequeña llave metálica. La carta decía: Julián, si estás leyendo esto después de haber abierto el sobre principal, significa que Camila está pasando por un momento difícil. Esta llave abre la caja de seguridad número 247 en el Banco Central, sucursal del centro. Allí encontrarás algo que puede ayudarte a ayudarla, pero úsalo con sabiduría. Con amor eterno, Clara. Me quedé en silencio, mirando la llave entre mis dedos. Camila leyó la carta por encima de mi hombro. ¿Una caja de seguridad? ¿Mamá tenía eso? Nunca me dijo nada, mentí con calma. Papá, tenemos que ir. Tal vez haya algo que pueda sacarnos de este lío. La desesperación en su voz era evidente. Yo asentí,
pero por dentro sabía que ese no existía. Esa caja estaba destinada para mí, y Clara había sido Clara, debía usar su contenido con sabiduría. A la mañana siguiente, fuimos juntos al banco. El empleado verificó mi identificación y nos condujo hasta las cajas de seguridad. Inserté la llave con manos temblorosas. El interior reveló varias bolsas de terciopelo y una nueva carta de Clara. Dentro de las bolsas había joyas, anillos, collares, pulseras, piezas antiguas que reconocí como herencias familiares y otras que nunca había visto. La carta explicaba su origen y su valor aproximado, más de 200,000 pesos en total. Camila abrió los ojos como platos. Papá, esto es una fortuna. Con esto podemos recuperar la casa de la playa, pagar las deudas, empezar de nuevo. Yo cerré la caja despacio. Estas joyas son recuerdos de tu madre, Camila. No son solo dinero. Pero papá, exclamó con desesperación. Si no las vendemos, me van a destruir con las deudas de Eduardo. ¿Qué otra opción tengo? La miré en silencio. Clara había previsto este momento. Ella quería que yo decidiera cuándo y cómo usar esa herencia. Y yo no iba a malgastarla en cubrir los errores de un hombre que ya había huido. Piénsalo bien, hija. Una vez que las vendas, no habrá vuelta atrás. Lo sé, respondió ella con lágrimas en los ojos, pero si no lo hago, voy a perderlo todo. Esa noche, Camila extendió las joyas sobre la mesa de la cocina y las miró una por una. Yo la observaba desde la puerta, recordando cómo Clara brillaba cada vez que se probaba un collar frente al espejo. Para mí eran tesoros familiares, para Camila, una tabla de salvación. Mientras ella calculaba qué piezas vender primero, yo entendí que la lección todavía no estaba completa. La vida aún tenía que mostrarle a mi hija qué significaba realmente tocar fondo. Y yo, con la paciencia de un padre y la frialdad de un estratega, estaba dispuesto a esperar el momento justo. Los días siguientes se convirtieron en un espectáculo silencioso al que solo yo tenía acceso. Camila se pasaba las tardes revisando las joyas, haciendo listas, anotando posibles precios, investigando compradores en Internet. Era doloroso verla reducir el legado de su madre a simples números. Aquellos collares que Clara usó en fiestas familiares, los anillos que heredó de su abuela, incluso la pulsera que me regaló en nuestro 10º aniversario, todo estaba ahora convertido en una tabla de salvación para mi hija. Una mañana regresó con el rostro agotado pero los ojos brillantes. Papá, conseguí un comprador serio. Me ofreció 180,000 pesos por casi todo el lote. No es lo que valen, pero es suficiente para pagar las deudas más urgentes. Asentí en silencio. No le dije que, con los documentos de Clara y las gestiones de Jorge, yo ya tenía los medios para liberarla de todo aquello. Ella necesitaba creer que esa era su única opción. Al día siguiente, Camila salió temprano con las joyas en una caja. Yo la vi caminar hasta el autobús con la misma expresión de alguien que lleva en brazos los restos de su propia historia. Cuando volvió, traía un sobre lleno de billetes y el rostro desencajado. Aquí está, papá. Lo arrojó sobre la mesa. 180,000 pesos. Ya no hay joyas, pero al menos tengo cómo empezar a pagar. Se quedó en silencio un largo rato, mirando aquel dinero con una mezcla de alivio y dolor. Yo, desde el otro lado de la mesa, entendí que por primera vez estaba sintiendo el peso real de sus decisiones. Los días que siguieron fueron aún más duros para ella. Camila se enfrentó a reuniones con acreedores, llamadas de bancos, amenazas de embargos. Yo observaba sin intervenir, como un maestro que deja a su alumno resolver un problema por sí mismo. Una tarde regresó agotada, con los zapatos en la mano y lágrimas en los ojos. Fui a 3 entrevistas de trabajo, papá. En 2 me rechazaron por mis problemas legales. En la tercera, me ofrecieron limpiar oficinas por las noches. Paga poco,
pero es lo único que tengo. Me quedé callado unos segundos antes de responder. ¿Y vas a aceptarlo? Claro que sí. No tengo otra opción. Alguien tiene que hacerse cargo de mis errores. Sentí una punzada en el corazón. Mi hija, que meses antes viajaba en avión y se hospedaba en hoteles caros, ahora debía limpiar escritorios ajenos para sobrevivir. Era cruel, sí, pero necesario. Cuando salió esa primera noche a su nuevo trabajo, me quedé en la sala mirando la foto de Clara. «¿Lo estás viendo, verdad?», le dije al retrato. «Está tocando fondo, como querías. Pero también está aprendiendo». Al volver, cerca de la medianoche, Camila entró con los ojos hinchados y las manos rojas de tanto fregar. Se sirvió un vaso de agua y me dijo en voz baja: «Papá, no pensé que alguna vez valoraría un trabajo tan humilde. Pero hoy entendí algo: cuando uno gana el pan con su propio esfuerzo, sabe lo que realmente vale». Esa frase me golpeó más fuerte que cualquier lágrima. Era la primera señal de que el orgullo ciego que la había llevado a traicionarme comenzaba a resquebrajarse. Los días se transformaron en semanas. Camila aprendió a vivir con lo justo: arroz, frijoles, pan duro al final del día. No se quejaba. Incluso comenzó a compartir parte de su pequeño sueldo con una compañera de limpieza que no podía pagar la guardería de su hijo. La mujer que había vendido mi casa de playa sin pestañear ahora ofrecía sus pocas monedas para ayudar a otra persona. Y yo, en silencio, comprendí que la lección estaba surtiendo efecto. La antigua Camila había muerto. En su lugar, empezaba a nacer una mujer distinta, más humilde, más consciente. Pero aún faltaba el paso final: mostrarle la verdad completa. Las semanas pasaron, y Camila comenzó a transformarse ante mis ojos. Ya no era la mujer arrogante que había colgado el teléfono con frialdad meses atrás. Ahora regresaba cada noche con las manos agrietadas, la espalda cansada y una mirada distinta, más serena, más real. A veces la escuchaba llorar en su habitación, pero otras veces la sorprendía tarareando canciones viejas, como si dentro de ese trabajo duro hubiera encontrado un extraño consuelo. Un viernes, mientras ordenaba papeles en la cocina, recibí la llamada de Jorge. «Julián, ya tenemos todo listo. Tenemos pruebas de que Eduardo falsificó documentos y contrajo deudas a espaldas de tu hija. Con esto podemos liberarla legalmente de toda responsabilidad». Cerré los ojos con alivio. Era el momento que había estado esperando. «Perfecto, Jorge. Es hora de que Camila sepa la verdad. Quiero que organices una reunión para mañana en tu oficina». Colgué y miré a Clara en la foto del comedor. «Amor, el momento llegó. Ahora sabrá que nunca estuvo sola, y que detrás de todo hubo un plan mayor». Al día siguiente, Camila se arregló con cuidado para la supuesta consulta legal. Llevaba su mejor blusa, aunque un poco desgastada, y un gesto de nerviosismo constante. «Papá, no sé si puedo pagar a un abogado. Apenas me alcanza para lo básico», me confesó mientras caminábamos. «No te preocupes, hija. Escuchemos primero lo que tenga que decir». Llegamos puntuales. Jorge nos recibió con su sonrisa profesional. Después de unas cortesías, le entregó a Camila una carpeta gruesa. «Señorita Camila, hemos estado investigando su caso. Lea por favor». Camila abrió los documentos y sus ojos fueron recorriendo las páginas. Su rostro pasó de la confusión a la sorpresa, y de la sorpresa a la incredulidad. «Aquí dice que Eduardo falsificó mi firma. Que todo fue fraude. ¿Eso significa que yo no soy responsable de las deudas?». «Exactamente», respondió Jorge. «Usted fue víctima de un engaño. Con estas pruebas podemos anular todos los reclamos». Camila dejó caer la carpeta sobre la mesa y se tapó el rostro con las manos. «No lo puedo creer. Pensé que mi vida había terminado».
Yo la observaba en silencio. Era el momento de soltar la verdad. Camila, hay algo que aún no sabes. Ella me miró confundida. ¿Qué cosa, papá? Respiré hondo y saqué la segunda carpeta que llevaba bajo el brazo. La empujé hacia ella. Tu madre me dejó esto antes de morir. Camila abrió el archivo y se quedó muda. Dentro estaban las escrituras de propiedades, los certificados bancarios, los papeles de inversiones. Cada hoja era un recordatorio de que Clara había sido más previsora que cualquiera de nosotros. No entiendo, balbuceó. ¿Esto dice que tú eres dueño del edificio donde vivíamos? ¿Y de otras casas? ¿Y de cuentas con tanto dinero? Asentí despacio. Sí, hija. Todo esto era nuestro. Y desde que tu madre partió, es mío. Camila se llevó las manos a la cabeza. ¿Y sabías esto cuando yo te dejé sin nada? Sí. ¿Y cuando volví llorando, pidiéndote ayuda, tú ya tenías todo esto? ¿También? Hubo un silencio largo, casi insoportable. Finalmente me miró a los ojos, con lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Por qué me dejaste sufrir, papá? ¿Por qué no me ayudaste de inmediato? Mi voz salió firme, aunque me temblaba el corazón. Porque necesitabas aprender lo que significa perderlo todo. No solo bienes, Camila. Perdiste respeto, confianza, amor. Y esas pérdidas no se recuperan con dinero. Tenías que tocar fondo para entender el valor de lo que realmente importa. Ella lloró en silencio, pero esta vez no eran lágrimas de desesperación. Eran lágrimas de comprensión. Te traté como basura, susurró. Y aún así me salvaste. No te salvé dándote dinero. Te salvé dejando que aprendieras a salvarte sola. Jorge intervino con tono sobrio. Señorita Camila, su padre ya cubrió todos los gastos legales. Usted está libre de deudas. Y la venta de la casa de la playa fue revertida. Todo volvió a estar en orden. Camila me miró con los ojos enrojecidos, pero por primera vez vi en ellos algo que no había visto en años: respeto. ¿Puedes perdonarme, papá? Ya lo hice hace mucho tiempo, hija. La pregunta es si tú puedes perdonarte a ti misma. Ella asintió lentamente, mientras apretaba mi mano con fuerza. Salimos de la oficina con una relación completamente nueva. Ya no éramos un padre cansado y una hija egoísta. Éramos dos sobrevivientes de una tormenta, dos almas que finalmente habían encontrado el camino de regreso. Pero en mi interior sabía que la historia no terminaba allí. El verdadero desafío sería lo que Camila haría con esta segunda oportunidad. El regreso a casa después de la reunión con Jorge fue distinto a cualquier otro. Camila caminaba a mi lado en silencio, con la mirada perdida, como si todo lo que había descubierto la hubiera dejado sin aire. No era para menos, había pasado de creerse una mujer arruinada a entender que estaba rodeada de una fortuna que su madre había guardado en secreto, y que su padre había protegido con paciencia. Al llegar, se sentó en la mesa de la cocina, la misma donde días atrás había extendido las joyas de Clara para venderlas como última opción. Ahora estaba frente a algo mucho más grande, una vida entera de sacrificios transformada en patrimonio. Papá, dijo con voz temblorosa. No sé cómo mirarte después de todo lo que hice. No necesitas mirar atrás, hija, respondí con calma. Lo que importa es lo que hagas de ahora en adelante. Camila bajó la cabeza y comenzó a llorar, pero no de desesperación, sino de alivio. Cuando levantó la vista, había un brillo distinto en sus ojos. Voy a cambiar, papá. Lo juro. No quiero volver a ser la mujer que te dio la espalda. Y lo cumplió. Los meses siguientes fueron testigos de una transformación que nunca imaginé posible. Camila continuó trabajando, aunque ya no lo necesitara. Siguió limpiando oficinas de noche por un tiempo,
porque decía que cada moneda ganada con esfuerzo le recordaba la importancia de valorar lo que se tiene. Yo la miraba salir con su uniforme y regresar cansada pero digna, y comprendía que la lección había calado hondo. Poco después, consiguió empleo en una oficina de servicios sociales. Allí conoció historias de mujeres abandonadas, de madres solteras que luchaban con lo mínimo, y algo en su interior despertó. «Papá, quiero estudiar trabajo social», me dijo una tarde mientras cenábamos juntos en la terraza. «Quiero usar mi experiencia para ayudar a quienes están pasando por lo que yo pasé». «¿Estás segura, hija?» «Más segura que nunca». Así comenzó un nuevo capítulo en su vida. Retomó estudios, organizó su tiempo entre trabajo y universidad, y hasta se unió como voluntaria en una fundación local. Y yo, cada noche, hablaba con Clara en silencio. «Lo logramos, amor. Nuestra hija aprendió lo que de verdad importa». Un día, Camila llegó a casa con un sobre entre las manos. «Papá, me aceptaron en la maestría de trabajo social. Pero quiero que sepas algo, la voy a pagar con mis propios ahorros. No quiero que sea otro regalo, quiero que sea mi logro». La abracé con el orgullo que solo un padre puede sentir. Ya no era la misma mujer que meses atrás me había dejado sin nada. Ahora era una adulta que entendía el valor del respeto, del esfuerzo y de la gratitud. El último paso llegó en un viaje que hicimos juntos a la casa de la playa. Al abrir la puerta, Camila recorrió cada rincón con lágrimas en los ojos. «Papá, quiero pedirte perdón. No solo por vender esta casa, sino por reducir todos nuestros recuerdos a dinero. Esta casa no es un negocio. Es la memoria viva de nuestra familia». «Ya estás perdonada, hija», le respondí. «Lo importante es que ahora lo entiendes». Esa tarde, sentados en la terraza mirando el mar, Camila me propuso algo que me dejó sin palabras. «Papá, ¿qué te parecería convertir esta casa en un refugio temporal para mujeres que necesitan empezar de nuevo? Que sea un lugar donde encuentren apoyo y esperanza». Sentí que Clara estaba allí con nosotros, sonriendo desde el viento marino. «Es una idea maravillosa, hija. Hagámoslo juntos». Y así lo hicimos. Con parte de los recursos que Clara dejó y con la fuerza renovada de Camila, la casa de la playa se convirtió en un refugio para mujeres que huían de la violencia y del abandono. Ver a mi hija recibirlas con los brazos abiertos, escucharla hablar con empatía y guiarlas en su reconstrucción, fue el regalo más grande que la vida me dio en mucho tiempo. Hoy, mientras grabo este vídeo para ustedes, sé que mi historia no es solo un relato de traición y pérdida. Es, sobre todo, una historia de transformación. Aprendí que a veces la mejor manera de salvar a alguien no es rescatándolo de inmediato, sino permitiéndole tocar fondo para que entienda el valor real de la vida. Camila me enseñó a perdonar, y yo le enseñé que el amor verdadero no se mide en dinero ni en bienes, sino en respeto y dignidad. Y a ustedes, que me escuchan, les dejo esta lección: nunca permitan que el orgullo o la avaricia destruyan lo más sagrado que tenemos, la familia. El dinero se recupera, las casas se reconstruyen, los coches se reparan. Pero el respeto y el amor, si los pierden, recuperar eso es lo más difícil del mundo. Gracias por quedarse hasta el final. Si esta historia les llegó al corazón, no olviden suscribirse para escuchar más relatos de vida, porque a veces las lágrimas y los secretos son las mejores lecciones que podemos compartir.